Está el licenciado Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? ¿Me escucha? Jimmy, qué gusto saludarle, un verdadero placer estar con Muchas usted esta gracias. mañana. Gracias. Mire, hay gran preocupación, por lo menos en algunos periodistas, nos incluimos nosotros, por lo que puede pasar si efectivamente se dan las previsiones de que se aproxima o se han dado las condiciones para un fenómeno del niño. Lo primero que le pregunto a usted es si efectivamente, en el marco de las investigaciones que hacen los profesionales de gestión de riesgos, está prevista la llegada del niño y cuándo. Estimado Jimmy, permíteme primero empezar la entrevista dando un agradecimiento afectuoso a todos los organismos básicos de respuesta al socorro, los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado que están trabajando en la atención de algunas emergencias antes todavía de llegar el niño y con una etapa invernal que ya nos causa algunos efectos. Respecto a la pregunta, digamos, creo que hay algunos elementos en los cuales nosotros podemos situar la información técnica tanto del INOCAR, del INAMI y de otros organismos internacionales muestran con claridad que por sobre el 80% existe la probabilidad de la ocurrencia del fenómeno del niño. Se dice que una primera parte de estos estragos se los sentirán en las primeras semanas de junio hasta julio, quizás en unas lluvias por encima de lo normal, y luego los efectos más destructivos del fenómeno del niño pueden estar dados entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero del próximo año, digamos. Entonces, esto nos lleva a algunas cosas. Digamos, la primera, Jimmy, creo que es lamentable, pero siempre pasa que cuando está cerca de aprobarse la ley de gestión de riesgos algo sucede, y ahora ha sido más compleja todavía porque es la disolución de una asamblea y entonces no tendríamos cómo promulgar una ley orgánica. Y creo que para mejorar los preparativos, la capacidad que han venido trabajando hasta ahora las instituciones del Estado, es necesario comenzar a articular algunas cosas y cabe tener los mecanismos desde el gobierno del presidente Lasso para poder, a través de decretos ejecutivos, optimizar algunas cosas de la ley. Y por el otro lado, digamos, los recursos es una de las cosas que parece que es importante comenzar a dimensionar. No queda mucho tiempo y en 6 meses usted además conoce, ha sido autoridad local, digamos, poder hacer procesos de contratación, asignaciones de recursos y demás, toma mucho tiempo. Entonces necesitamos tener, frente a la determinación de las potenciales inundaciones, de afectaciones que tengamos, un plan de inversión del gobierno, un proyecto de inversión pública que permita fortalecer la capacidad del servicio de la Secretaría de Gestión de Riesgos, tanto operativa, técnica, pero también logística. Y además de eso, establecer algunas cosas como, por ejemplo, el acceso a financiamiento a crédito. Recuerde usted que en su momento el BEDE tenía un crédito para el tema de emergencia de Claro. 50-50, ver cuáles son las mejores características para acceder a eso, no burocratizar la dinámica de esa aceptación de los proyectos y menos politizar, ojalá que no, y más bien facilitar que los gobiernos locales tengan esos recursos. Y por el otro lado también, digamos, es importante la declaratoria de emergencia en algunos sectores. Es indudable que la red vial estatal tiene unas afectaciones enormes, digamos, entonces pensar que no es así sería neciar a la realidad que tenemos cada día. Entonces, la declaratoria desde el Ministerio de Obras Públicas de emergencia de la red estatal vial le va a permitir tener facilidad, digamos, para poder hacer algunos procesos, ojalá en los 6 meses que queda de este gobierno, y también en otros sectores, como por ejemplo el agrícola, el productivo, en el cual deberíamos de mencionar más o menos cuánto significaría esto en pérdidas. Diego, antes que me antecedía en la entrevista, decía que más o menos el Ecuador necesita 8.000 millones para satisfacer, digamos, las necesidades entre el pago de deuda, entre la cuestión de los temas de inversión, de la cuestión del gasto público que tenemos. Súmele a esto más o menos 1.500 millones que potencialmente podrían ser las pérdidas que podríamos tener por fenómeno del niño. Claro. Entonces, no estamos hablando de una cosa por fuera de una crisis política, social, económica, que además exacerbaría de manera muy radical, digamos, estas lógicas de pobreza, estas lógicas de retroceso en los procesos de movilidad social ascendente. Claro. Si es que Ahora, existiera. dígame una cosa, Christopher, ¿en qué habría ayudado la vigencia de una ley de gestión de riesgos? En organizar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Ahí, Jimmy, hay una cosa que ha sido un ping-pong histórico, digamos. O sea, desde el gobierno nacional se quiere transferir, digamos, acciones, competencias hacia los gobiernos locales sin el marco de una ley regulatoria. Y usted sabe bien que Pero si no sin hay una plata, ley sin orgánica que recursos. ampare, no hay una cuestión clara y Ah, claro. tampoco no tiene recursos, digamos. Entonces, uno, por ese lado. Dos,
creo que hay que darle un mayor sentido a la organización y al funcionamiento. Aquí parecería que en el país la única instancia con la que podemos gestionar el riesgo de desastres son los comités de operaciones de emergencia. Y como su nombre lo dice, se tendrían que activar para los preparativos, para la atención a la propia emergencia. Deberíamos haber otras instancias que permitan la coordinación, digamos, de las diferentes entidades del Estado para ser más efectivas, digamos, no solamente la asistencia humanitaria, Claro. la atención a la emergencia, sino los temas más preparatorios que eviten que esto pase, digamos. Christopher, una Ahora consulta. tenemos la Perdone la afectación en los ríos, pregunta. Bolívar. Dígame. Christopher, disculpe la interrupción. Sin ánimo de ser alarmista, yo podría decir o podría concluir que no estamos preparados para el fenómeno del niño. Digamos, siempre nos queda esta pregunta de frente a qué estamos preparados. Digamos, frente a la erupción del volcán Cotopaxi estamos preparados. Creo que estamos haciendo algunas cosas. Creo que en el término de entender el país desde una multiamenaza, lo que nos pasa es que el enfoque reactivo sigue pesando sobre las instituciones del Estado y también hay una corresponsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que hay unos niveles de organización que son bastante interesantes, pero necesitamos tener acciones más efectivas. O sea, todos los planes de contingencia, los planes de emergencia, los planes de respuesta, sin recursos, sin tener claro qué le compete a cada quien, cómo le compete hacer cada cosa, difícilmente vamos a tener una operatividad. Luego, evidentemente, sí, sin tener fenómeno del niño, en estos 5 meses que ha pasado del año, hemos tenido afectaciones importantes. Guayaquil inundado, Durán inundado, Milagro inundado, Chón inundado. Entonces, no es que esto debería ser una cosa atípica. Recuerde, Jimmy, usted cuando hubo el 2008 las inundaciones, el Ministerio Coordinador del Litoral, o el Ministerio del Litoral, digamos, enfrentó todo este tema y había unos niveles de organización del Estado. Lo que decimos en este momento es, hay que tener mayor nivel de articulación, hay que tener recursos. Si el Ministerio de Economía, a través del señor ministro, ha dicho que hay un fondo de emergencia que se ha vuelto a poner ahora dentro del presupuesto del Estado, este es el momento de utilizarlo, porque si no, no le va a alcanzar para poder atender a todas las personas damnificadas y afectadas. Entonces, creo que hay que mejorar estas dinámicas de la gestión de lo público, pero también que dar claridad a los gobiernos locales, porque no solamente es deslindarle, digamos, de dar acciones que ellos deban cumplir sin recursos. Eso creo que va a ser una cosa que no va a ser funcional y vamos a seguir lamentando las afectaciones, ¿no? Licenciado, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Bueno, más de gusto. Licenciado, ¿cómo son las cosas de la vida? Un día antes de que Guillermo Lasso firmara la muerte cruzada, llegó al Pleno, pues, ya para segundo debate y final, la ley de riesgos, ¿no? Ya le queda, pues, al señor Lasso ver cómo deja el país enfrentando este fenómeno del niño. Ahora, licenciado, mire, pasamos una nota antes de su entrevista, viendo la situación Bien. en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, en Bolívar, y me di cuenta de algo que siempre pasa. No los culpo a las autoridades locales, con sus botas amarillas o negras, caminando entre el lodo, viendo ahí, removiendo allá, el uno con una palita, el otro. A ver, yo siento que ya la gente no quiere ver al alcalde con las botas manchadas de lodo caminando, sino que quisiera ver obras para evitar que llegue el alcalde, o sea, evitar que eso suceda. Usted acaba de dar un diagnóstico macro muy preocupante, ¿no? Que competencias, recursos, acción articulada, eso en Ecuador a veces es una utopía, pero si usted pudiera hablar con el CONGOPE, con el GAT, con los GATS en estos momentos, ¿cuáles serían las 3 acciones urgentes, pero haciéndolas ahorita, a finales de mayo, principios de junio? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ya para irnos preparando para el niño? ¿Qué es las 3 primeras acciones y urgentes? Sí, yo creo que hay que reconocer también el esfuerzo de la Secretaría de Riesgos, ha sacado los lineamientos para el invierno, pero yo le daría la respuesta en 3 ámbitos, digamos. En la gestión política, en los 100 primeros días donde se evalúa a los gobiernos locales, a las autoridades, debe estar incluido ya, digamos, un plan de invierno que además tenga, digamos, un trabajo articulado con algunos actores, lo que tengamos a nivel territorial, si quieres la instancia del COE, lo que sea, pero hay una organización a nivel territorial con el sector privado, la academia, los diferentes actores para poder trabajar la atención a la emergencia. Para que esa gestión política surte efecto, digamos, en esta lógica de recién enterarte que el presupuesto no existe, de que no hay recursos, de que el personal no es suficiente, en la gestión financiera deberíamos trabajar una reforma presupuestaria para entender cómo podemos, de los remanentes de un presupuesto que además viene prorrogado,
poder tener la utilización de estos recursos para implementar este plan invernal sobre la cuestión que puede estar trabajando en el territorio. Y además también identificar las líneas de crédito. Puede ser que el BEDE tenga una línea de crédito, entiendo existe, pero no se accede porque hay todo un proceso de burocratización para poder llegar a estos recursos. También pensar, digamos, en la lógica de cómo articular los niveles de gobierno entre la cuestión cantonal, parroquial y la cuestión provincial. Y la otra creo que es una gestión operativa que, si tomas en consideración los lineamientos claros que te da el servicio, creo que podríamos hacer cosas interesantes. Limpieza de sunideros, la cuestión de hacer una limpieza de los canales, trabajar sobre la cuestión de estabilización de pequeños taludes que podamos, articularnos, digamos, en torno a la cuestión de los cuerpos de agua donde podríamos tener potenciales deslizamientos. Quizás aquí una de las cosas fundamentales, insisto, es tener la claridad de que en la gestión política, en la gestión administrativa financiera y en la gestión operativa del GAD en los próximos 100 días, la cosa de la gestión de riesgo y el cambio climático sea importante. Pero sí, como usted bien lo dice, una de nuestras preocupaciones es que la asistencia humanitaria se convierta en el mecanismo de proselitismo político, y eso ha sido un llamado respetuoso a las autoridades de turno y a los candidatos, ahora a los presidenciables y asambleístas, a no jugar con la dignidad y con la cuestión de los derechos de la población afectada. Creo que hay que dar respuestas más efectivas. Creo que sabemos bien dónde nos inundamos, cómo nos inundamos, y si las lluvias son mucho más intensas por la variabilidad climática, el contar con profesionales de gestión de riesgo, de cambio climático en los municipios es importante. La cuota política sobre las unidades de gestión de riesgo, sobre la cuestión del tema técnico donde se trabaje no es funcional, y creo que hay que saltar esta cosa de pensar las banderas políticas y hay que pensar en no lamentar la pérdida de vidas humanas como hemos pasado, por ejemplo, en Alausí. Si tenemos mayor capacidad de articulación, mayor capacidad de transparencia en lo que estamos haciendo para servir a la población, creo que podemos tener una mejor articulación. Un caso específico, quizás Jimmy lo conoce bien también, si por ejemplo no hagamos el dragado del río Guayas en las próximas semanas, meses, ¿qué podría pasar en la lógica de toda la cuenca baja del río Guayas? Digamos, inundaciones vas a tener, digamos, en Guayaquil igual. Entonces, lo que hay que hacer es que el tiempo apremia, los procesos administrativos de la cosa pública son distintos a los que uno piensa en la inmediatez de la respuesta. Hay que dar mecanismos claros. Y si en los gobiernos locales tenemos afectaciones importantes, la declaratoria de emergencia institucional, como la declaratoria de emergencia por parte de los COEs cantonales y provinciales, debe ser efectiva, pero no solamente para decir estamos en declaratoria de emergencia, sino para tener recursos del gobierno central, porque si no hay recursos, lo que podemos ver es entregar colchones, entregar asistencia humanitaria, y eso evidentemente no transforma ninguna de las realidades de afectación o de damnificación de la población, ¿no? Perfecto. Y finalmente, ¿cómo evitar? A ver, la vez que lo entrevistamos por el tema de la UCI, hablamos sobre cómo se pudo haber evitado tanta desgracia movilizando a las personas, trasladándolas, quitándolas de zonas de peligro. Por cierto, dos cositas le preguntaría. ¿En qué quedó la UCI? Ya casi nadie habla de la UCI. ¿Se rescataron ya todos los cuerpos? ¿Qué información tiene usted con sus contactos de Secretaría de Riesgos y con todas las personas que han estado en territorio 1 y 2? Es hora de ir pensando ya en reubicar a sectores, aparte de poblaciones enteras, ante lo que se podría hacer el niño. Sí, creo que respecto a la primera pregunta, siempre, digamos, somos reactivos también como sociedad, y esto nos pasa factura, digamos. Pasó la afectación, ya no es un tema mediático, entonces parecería que no pasó nada en algo así. Más sin embargo, hay un trabajo de algunas instituciones, también hay algunas cosas y lecciones por aprender. Por ejemplo, esta solidaridad que siempre insistimos es valiosa, también puede causar algunos inconvenientes. Hemos tenido gente intoxicada por ingesta de alimentos, tenemos algunos alimentos que se han caducado, que han sido entregados, digamos, o dados de baja. Entonces hay alguna cosa en los términos logísticos y operativos propios de la emergencia que cada vez hay que reflexionarlos y hay que analizarlos de mejor manera. Y creo que esto también es un llamado, digamos, a siempre pensar que cada emergencia es una oportunidad para ver e identificar mejores acciones para poder trabajar sobre la reducción del riesgo presente y futuro. Luego, respecto a la cuestión el tema de la reubicación, o sea, más o menos se habla, porque no tenemos un registro histórico de afectados, de damnificados que funcione en el servicio de riesgos. Tenemos numéricos de informes que están todavía dispersos, no en un sistema, en una visualización que nos permita ser más pertinentes, digamos. Creo que eso es importantísimo. Recuerde usted que el censo o la aproximación para entender la posibilidad de afectación en población, utilizamos todavía la data del censo del 2010, porque el censo del 2022 recién vamos a tener el 2024, entonces hay un nivel de incertidumbre y una brecha enorme en esa cuestión.
Entonces, lo que hay que pensar es si la población realmente afectada va a tener posibilidades de ir a familias acogientes, a poder ser arrendamientos más cercanos, y si las personas afectadas, que es distinto lo damnificado a lo afectado, si las damnificadas van a tener albergues suficientes para poder estar. Pero aquí tenemos una gran disyuntiva, Omar, digamos. Antes utilizábamos los centros educativos para poder hacer albergues. Ahora ni siquiera la infraestructura de los centros educativos sirve para el fin que está pensado, que es la cuestión de la educación. Entonces, ¿dónde vamos a pensar eso? Hay que habilitar ciertos albergues para ver la capacidad de una potencial temporalmente ubicación de las personas damnificadas, y por el otro lado hay que ver mecanismos que evidentemente permitan la salida de la gente. Yo creo que también hacer un llamado, digamos, a las autoridades y a varios actores de la sociedad civil también a trabajar de manera corresponsable, digamos. Creo que es importante manejar una información clara, precisa, dar a conocer cuáles pueden ser las acciones que podemos trabajar frente al invierno, pero también un llamado hacia cómo articulamos desde la gestión política, desde la articulación de los diferentes niveles de gobierno, respuestas a la garantía de derechos que necesita la población. Es posible, Omar. Yo creo que el trabajo que se puede hacer en articulación desde los niveles del gobierno local, con los presupuestos necesarios, con la capacidad técnica, podríamos tener un muy buen manejo de este potencial fenómeno del Niño, pero también de estas emergencias cotidianas que estamos teniendo. Yo creo que en eso es necesario trabajar de una manera mucho más articulada, y sobre todo agradecerles a ustedes, porque como bien dice Jimmy, la mejor forma de poder llegar a las autoridades es a través de los medios de comunicación. Algunos sabemos que lo siguen bastante bien, y entonces las ideas, la cuestión de lo que podemos estar planteando se pueden operativizar de mejor manera si es que el camino de relacionamiento con las diferentes instituciones del gobierno de turno no es la más efectiva, pero sobre todo para poder decir a la población que tenemos que trabajar de una manera conjunta y sobre todo responsable para evitar la pérdida de vidas humanas, ¿no? Licenciado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Concuerdo con el tema de la articulación. ¿Quién es el, aunque parezca demasiado obvia la pregunta, quién debería hacer el llamado de sentar a todos los entes en la mesa para hacer ese trabajo articulado que hasta el momento no se ha visto? Lo que hemos visto en los últimos acontecimientos por desastres naturales es que ha sido una forma de: está pasando, vamos a la improvisación y en el camino vamos resolviendo. Este tema del fenómeno del Niño, ya lo dijo Jimmy, es algo que se está avisando con tiempo. ¿Cómo hacer para que esta articulación realmente suceda? Creo que aquí hay algunos niveles, digamos, desde la gestión política es un llamado respetuoso al ministro Cucalón, digamos, él es el llamado a poder articular, digamos, algunas formas y mecanismos de poder hacer más efectiva la cuestión de la gestión del Estado. Por otro lado, en la manera técnica, digamos, del servicio de gestión de riesgos, es el llamado a dar la información, el proveer, digamos, insumos para que permitan trabajarse desde los diferentes niveles de gobierno. Pero insisto, a la ausencia de una ley, las recomendaciones, los lineamientos, las acciones que me parecen además pertinentes, he leído el documento, es digno de felicitar las cosas que se ponen, pero el lenguaje en el que se pone es un lenguaje demasiado técnico, que al alcalde o al prefecto yo tengo 5 minutos para explicarle qué es lo que tenemos que hacer en el marco de sus competencias. Entonces, me parece importante que ahí hagamos unas reflexiones, digamos, cojas un trabajo en el perfil costero, todos los municipios que están a nivel del perfil costero, estas son las 10 cosas concretas que hay que hacer, estas son las que el gobierno nacional va a facilitar para poder trabajar en la lógica de toda la zona centro, o la sierra, digamos, si quieres, en la afectación por deslizamientos. Esta va a ser el trabajo que vamos a hacer, son las 10 cosas que estamos acordando, y finalmente, digamos, en Amazonía también es importante entender diferenciadamente las acciones. Yo creo que... Ok, porque los que ejecutan son los GATS, ¿no? Al final, los que ejecutan son los gobiernos locales. Sí, pero digamos esto porque no tienes capacidad institucional y operativa desde las diferentes instancias del gobierno central, no porque sea una competencia exclusiva de los gobiernos locales. Por eso es que decía que la ley es fundamental, porque si es que esa ley te da atributos hacia los gobiernos locales o competencias hacia los gobiernos locales, viene acompañada de una asignación de recursos también. Entonces, por eso ese ping-pong es histórico, porque entonces la tema de la red estatal vial
debe hacerlo ¿quién? El MOP, digamos, si tienes que trabajar con la cuestión del Ministerio de Obras Públicas, si tienes que trabajar, digamos, la atención al sector agrícola, ganadero, etcétera, ¿quién tiene que hacerlo? ¿El gobierno provincial o el Ministerio de Agricultura? Entonces hay que pensar que el llamado es a los dos niveles, tanto al gobierno nacional, y por eso decimos que un plan de inversión podría ser interesante para que pueda operativizar esos fondos. Dícese que existen sobre la cuestión del fondo de emergencia y que tenga recursos con los que puedas trabajar con los GAT, porque si es que no, ni los recursos ni las capacidades existen. Hay 221 municipios y de ellos podría decirle con claridad que 10, por ejemplo, podrían tener unas finanzas sólidas, digamos, quizás todo el manejo adecuado. En muchos de los casos el 80% depende de las asignaciones presupuestadas desde el Estado y muchos son para gasto corriente, no tienes gasto de inversión. Entonces, ¿cómo poder hacer varias acciones que estás planteando en los planes de emergencia, contingencia, etcétera, si no hay los recursos? Y por el otro lado, dices, ahí está el acceso a crédito, sí, pero ¿cuál tiene capacidad de endeudamiento? Y a lo mejor los municipios más pequeños no tienen esa posibilidad de hacerlo. Yo felicito el trabajo que viene haciendo, digamos, Quito y quizás también el mismo alcalde de Guayaquil sobre repensar, digamos, el sistema de gestión de riesgos y poder hacer acciones concretas que permitan ahora mismo organizarnos frente a lo que puede hacer la etapa invernal. Y eso seguramente lo pueden estar haciendo muchas otras autoridades locales, pero digamos, si es que desde estos dos centros urbanos más importantes tenemos claridades, creo que también podrían salir algunas recomendaciones interesantes para poderlo trabajar en conjunto con los gobiernos locales, ¿no? Muchas gracias a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Un buen día, muy amable. Gracias, Jamie. Un abrazo a todos. Qué gusto saludarles.